Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. ¿Cómo están? Siguiendo con la programación de la mañana de Red Guaraní, arranca Cocinemos Juntos, un espacio donde vos y yo empezamos a preparar el almuerzo. Y te digo hoy, y te comprometo más todavía vos y yo hoy y ahora mismo cocinar, porque estos ingredientes siempre uno tiene en la heladera. Carne molida siempre tenemos, verduritas siempre tenemos, arroz siempre tenemos. Si bien, por supuesto que para esta preparación hay destinado justamente un tipo de arroz específico, igualmente uno puede improvisar, porque esa es la palabra y también en cocina funciona muy bien, improvisar un rico risotto. El menú de hoy, un risotto milanés con unas albondiguitas de carne vacuna ligeramente atomatada y que también puede ser picantón, pero eso ya depende de vos, ¿eh? A ver, fíjate en la heladera si tenés todos esos ingredientes, porque la preparación de hoy es risotto milanés con albondiguita de carne y aquí van los ingredientes. Para el risotto milanés y albondiguitas vamos a necesitar 100 gramos de arroz, 30 centímetros cúbicos de aceite de oliva, 100 gramos de cebolla, un ajo, 2 gramitos de azafrán, 300 centímetros cúbicos de caldo de verduras, sal fina y queso rallado. Para las albondiguitas de carne vamos a utilizar 200 gramos de carne molida, 15 centímetros cúbicos de aceite de maíz, cebollita de verdeo, orégano fresco, un ajo, un huevo, 50 gramos de harina de maíz, 200 centímetros cúbicos de salsa de tomate, cantidad necesaria de caldo de carne o verduras, sal y pimienta. Bueno, vamos a acercar todo lo que vamos a necesitar para este primer plato, porque vamos a hacer en dos. Primero vamos a empezar por el risotto y por supuesto luego seguimos con las albondiguitas. El risotto siempre lleva cierto tiempo de preparación, cierto tiempo de cocción, así que vamos a tener todo listo acá, ¿eh? Primero, por supuesto, fuego en la panela, sartén en el fuego. Ya colocamos para que vaya teniendo justamente temperatura adecuada para empezar a armar nuestro risotto. Por otra parte, tengo aquí agüita caliente que le voy a poner una pastillita de caldo de esas que ya nos venden. Puede ser de verdura o de carne para ir cebando. Yo ya tengo acá preparado para el risotto, pero esto va a ser para las albondiguitas, ¿eh? No importa, ahí ya saben ustedes qué caldito en la casa preparen con los restos de verduritas, con la carcasa de pollo, con alguna nervadura de carne que haya tenido por ahí. Ponga todo en una cacerola, hierva todo junto y va a tener un rico caldo. Pero en momentos de apuro siempre sacan también de algún aprieto estos calditos, ¿eh? Bueno, muy bien, tengo acá cuchillo chico que estoy buscando. Voy a empezar a picar cebolla y ajo, que va a ser el fondo para este rico risotto. El arroz, por supuesto, ustedes ya saben de que hay un tipo de arroz destinado para risotto, pero uno tranquilamente puede también trabajar justamente con el arroz que uno tiene en casa, ¿verdad? Por lo general siempre ese tipo de arroz es un poco más carito, ¿verdad? Ya saben de que igualmente ustedes pueden hacer con un arroz común y corriente que tiene en la casa. Claro, no es lo mismo, pero vamos a buscar justamente de que llegue a esa textura bien cremosa, pero eso por supuesto con el ABC de la preparación de este plato, ¿eh? Tengo entonces diente de ajo y por supuesto cebolla, que ya voy a empezar a picar así en láminas muy delgadas mi dientito de ajo. Ya tengo ahí preparado, cortadito. Por otra parte voy a cortar mitad de esta cebolla y menos que mitad incluso, porque la preparación va a ser solo para 2 personas. Vamos a picar nuestra cebolla. Tiene que estar diminuto el corte para que después ni siquiera se note, ¿verdad? Es muy incómodo muchas veces encontrar unos pedazos de cebollas dentro de una salsa y todavía en el arroz. Peor la situación si tenemos a alguien en la casa que no guste, ¿verdad? Pero el problema es cuando muchas veces uno ve nomás. Si no ve, todo pasa, ¿eh? Colocamos entonces aceite y ajo juntitos ya ahí en el aceite caliente. Ahí está. Colocamos ahí nuestro ajo y cebolla. Que no se nos pegue nunca y que no se nos queme, porque por supuesto todo lo quemado tiene un sabor diferente, tiene un sabor más agresivo. Esto a medida que va justamente tomando y más tiempo en el calor, la cebolla pareciera que se vuelve ligeramente transparente. Entonces vamos a esperar esa situación para agregar directamente ya entonces nuestro ajo, ¿sí? Hay arroz y arroz
para risotto. En este caso yo voy a utilizar un arroz que nosotros comúnmente utilizamos acá para nuestros guisados, pero indico que no es el arroz indicado para un risotto porque tiene que ser justamente el grano un poco más redondo, por supuesto tiene que tener más alto contenido en almidón, pero igualmente, repito, con esto igualmente uno se arregla también, ¿verdad? Vamos a un restaurante, exijamos por supuesto, bueno, están cobrando ya pensando que el costo del arroz para risotto ya invirtieron, ¿verdad? Así que tampoco seamos tontos, ¿eh? Ahí está, le agrego azafrán, otro de los ingredientes que muchas veces me dice imposible hacer la paella porque el azafrán es muy caro. Nosotros tenemos justamente este azafrán, que por lo general nosotros le llamamos el nuestro, ¿verdad? El paraguayo, que vendría a ser en guaraní su nombre, o no sé si siquiera guaraní, arazó. Esto es muy bueno incluso para tomar justamente cuando uno está con problemas de hígado, por ejemplo, exactamente, es como agua refrescante, es muy bueno consumir, ¿eh? Y uno encuentra los árboles trepaditos incluso, ¿eh? También funciona muy bien, da color y algo de sabor también esta preparación, ¿eh? A propósito, pues vamos a ver muy bien un material sobre el azafrán. Agregamos entonces las hebritas de esta preparación. Ustedes pueden hervir esto, por supuesto, o licuar, convertirlo en polvo, pero a mí no me desagrada que durante la cocción estas pepitas quedan casi desaparecidas, así que no hay problema, ¿eh? Opa, el arroz se me estaba tostando un poco en el fondo, eso no tiene que ocurrir, aclaremos, así que rápidamente le agreguemos ya caldito. Vamos a agregarle un chorro de caldito de verdura que ya tengo listo acá, ahí está, una partecita, ahí está, ahí dejamos, ¿eh? Eso es justamente para que, por supuesto, no se nos queme el arroz y segundo, para que nuestras pepitas de azafrán que estoy utilizando para esta preparación vaya desprendiendo justamente su color y el aroma también. Gracias al proceso de hidratación es que va a ir ocurriendo eso, ¿eh? Y así sucesivamente vamos a ir agregándole el caldo según necesidad y de esa forma vamos a obtener justamente algo bien cremoso y que también igual sencillamente uno puede llamarlo entonces risotto a esta preparación. Repito y aclaro que no estoy utilizando el arroz indicado para esta preparación, ¿eh? Ahí está, de a poco vamos a ir agregándole el caldo, a lo mejor en 4 o 5 tiempos incluso, hasta que tengamos justamente que el arroz se cocine y de hecho quede bien cremosito, así como tiene que ser. Y el proceso de hidratación de a poco va a ser de que el azafrán vaya desprendiendo cada vez más su color amarillento que tiene que tener, ¿eh? Bueno, y antes de empezar a elaborar las albondiguitas, permítanme ustedes hablarles de Grano Par. Grano Par, por supuesto, delicioso producto que ofrece, como en el caso de la sopa paraguaya, el mbejú y también la chipa. Lo mejor de Grano Par, harina de maíz tipo de primera, súper refinada, masa para sopa paraguaya, para chipa y para mbejú. Llámenla 681-397, que es el teléfono de Grano Par. Muchas gracias a mis amigos de Grano Par siempre por el apoyo y realmente es una delicia todos los productos que ofrecen, ¿eh? Bueno, buenísimo. Ahí está, perfecto. Ahí dejamos entonces que esto vaya cocinándose de a poco iremos agregándole el caldo y más que le agregamos, fíjense que las hebritas empiezan a desprender ese color amarillento que va a quedar muy amarillo nuestro rico arroz, ¿eh? Por otra parte, ya tengo preparado acá, tengo carne molida y quiero que te cierres por esto porque quiero explicar una cosa, porque después no quiero que me critiquen, ¿verdad? Cuando uno va a un supermercado, por supuesto, y la carne está muy fría, te muelen, te embolsan y cuando ya justamente no está en contacto con el oxígeno, la carne empieza justamente a tomar ese color ligeramente oscurito. Eso no quiere decir que la carne esté descompuesta, así como también las carnes que uno compra envasado al vacío. Aparente muchas veces a simple vista tiene un color medio negruzco, pero uno cuando saca de la bolsa y empieza a estar en contacto con el aire, la carne empieza a recuperar su colorcito. Eso ocurre con esta carne que compré esta mañana, ¿eh? Vamos a hablar de Dismar Salud y Cultura porque sos de la persona que empezás una dieta y caput y al día siguiente te olvidás, ya comés de todo, no te gusta ir al gimnasio, te estresa. La solución está. Primero que no te felicito por eso, pero segundo te doy la opción justamente de seguir una dieta pero en la casa, pero utilizando estos productos fabulosos. Me refiero justamente a la dupla perfecta que está compuesta por el Pangao, que es la faja reductora, y el Vibro Masajeador Jack. Ambos productos, por supuesto, está representado aquí en nuestro país por Dismat Salud y Cultura. Hay que llamar al 522-610 o al 092-580-327, ¿eh? Muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura. Gracias, ¿eh? Bueno, tengo todo listo. La carne en vacuna ya
tengo ahí, tengo la cebolla que voy a empezar a rallar. ¿Por qué voy a rallar la cebolla? Quiero justamente que el líquido, me pongo acá y encima pongo el rallador incluso, chicos, y con esto me voy a la pausa, de que quiero que el jugo de la cebolla ayude justamente al momento de armar mis albondiguitas, que ligue la salsa y por supuesto me ayuda a que se formen con más facilidad mi albóndiga. Por eso rayo la cebolla. Con esta imagen, la pausa, a la vuelta seguimos con mucho más. Bueno, bien, de vuelta aquí en Cocinemos Juntos. Ahí está, casi me agarran desprevenido ustedes, chicos. Acá tengo la sartén, el arroz con el ajo, la cebolla, hebritas de azafrán. De a poco, por supuesto, le voy agregando cada vez más un poco de caldito. Quiero que de a poco vaya cocinándose el arroz y por supuesto durante ese proceso de hidratación, así que de a poco le voy dando, vaya desprendiendo su color y su aroma nuestro azafrán que estamos utilizando. No estoy recomendando, al menos no estoy utilizando en esta receta, mejor dicho, un azafrán de los caritos, ¿verdad? Pero si ustedes desean, por supuesto, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Hay un condimento para arroz de una marca nacional que es fabuloso, es buenísimo también, así que uno puede tranquilamente emplear y utilizar esto. O si no, optan por esto, que es muy bueno. Esto dándole un buen trabajo, un buen proceso, un buen ABC, un buen paso a paso de la preparación. Igualmente luce muy bien, queda riquísimo y por supuesto nuestro arroz también va a resultar bien cremoso, que es la característica de un risotto. Esa es la diferencia entre la paella y el risotto. La paella, los granos de arroz tienen que salir más sueltos, el risotto tiene que quedar más cremoso, tiene que tener más suculencia. Bueno, perfecto. Acá tengo entonces la cebolla rallada con la carne molida. Le voy a agregar un dientillo de ajo que voy a picar ahora mismo. Ustedes pueden tener el ajo ya incluso licuadito con un poco de aceite para este uso y para otros también, que es mucho más práctico, pero yo no tengo, así que voy a picar un dientillo de ajo bien picadito para que lo menos posible se sienta al momento de morder y de ir comiendo esto. Ahí está, perfecto. Agregamos entonces la preparación, el dientillo de ajo también. Ahí está. Le agregamos entonces, a ver, sal fina, como siempre. Ahí está. Le echamos un poco de pimienta negra también a la preparación. Estamos haciendo nuestra albondiguita, el paso a paso para nuestra rica albondiguita. Sal fina. Ahí mismo le voy a agregar un huevo. Ahí está, pues voy a necesitar de que esto tenga su ligue, que tenga justamente su cuerpo. Y ya le agrego justamente ahí un tuquis de harina de maíz. No sé cuánto dice la receta, es muy fácil. Estoy reemplazando harina de maíz, le estoy reemplazando, mejor dicho, a la harina de trigo por la harina de maíz, porque me parece también justo que pueda estar dentro de una albóndiga. Ahora sí, voy a meter mano a esto y yo sigo cocinando, pero no tengo nada que hablar. Ahí está, mezclamos muy bien. Ahí está, por supuesto, las manos lavaditas como siempre, metemos ahí. Hay una señora que me dijo una vez en la calle, pero Julio, usted toca toda la comida. Y presénteme el cocinero que cocine con los pies, señora Lega. ¿Y qué va a hacer? Con la mano limpia como siempre. Un cocinero siempre tiene la mano limpia. Ahí está. No tiene que tener anillo, yo no tengo, no hay que tener nada de joyas, no hay que tener nada. Así que es practiquísimo. Utilizar guante también es permitido, pero no todo puede hacer con guante. A la larga, muchas veces el guante para algunas preparaciones puede representar hasta peligroso. Así que igualmente, ¿verdad? Pero si usted, bueno, es de la que quiere manosear todo con guante, hágalo sin ningún problema. Ahí está. Las albóndigas tienen que ser muy macías, es decir, llevar en la boca que se me deshaga. Yo odio una albóndiga o un soapua duro que tengo que buscar un cortahierro para cortar. Y eso obviamente se obtiene con poca cantidad de pan que se le agregue, de pan rallado me refiero, o harina de trigo. Por eso yo apenas le agregué justamente un poco de harina de maíz a la preparación. Y esto está. Esto para que me espere acá. Luego ya empezamos a armar nuestras bolitas de albóndiga y empezamos a sofreír. Esto es rapidísimo, es fácil de preparar. Con eso le estoy sacando y mostrando justamente que en minutos, en 20, 25 minutos creo que el tiempo de nuestra elaboración, uno tiene justamente rica salsita con albóndigas y por supuesto el delicioso risotto. Así que no hay más excusas. Bueno, ahí está. Aprovecho este tiempo para hablarles a ustedes de otra vez y recordar de que la guarnición para este plato puede ser
por supuesto, una rica sopa paraguaya. Gracias a los amigos de Grano Par, lo mejor, lo mejor. Una excelente calidad de harina de maíz, una excelente masa para sopa paraguaya, una excelente chipa o un rico y delicioso mbejú. Muchas gracias a los amigos de Grano Par. Ustedes pueden llamar al 681-397 o directamente pasar por cualquier supermercado del país, porque realmente este producto está presente en cualquier negocio del país. Muchas gracias a los amigos de Grano Par. Voy sacando lo que no voy a utilizar acá para que sigamos elaborando nuestro plato. Ya tengo ahí el risotto, me invita, ya escucho un ruidito ahí que me invita a que le agregue un poco más de caldito, porque repito, el proceso de cocción depende, el éxito de este plato depende justamente del ABC de la preparación, que le vaya agregando de a poco el caldito que necesita para que se tiernice el arroz y por supuesto el arroz también, el azafrán tenga su tiempito justamente para que vaya desprendiendo su aroma y su color. Ahí está, prendo fuego en la otra cacerola que tengo ahí, voy a agregar apenas 1 hilito de aceite, muy poquito, y ya voy a empezar a armar justamente mi albondiguita. Voy armando la albondiguita, voy armando la bolita y voy agregando ya la sartén directamente. Ni siquiera hay necesidad de pasar por harina de trigo. Si ustedes desean, pueden pasar por un poco de harina de trigo las albondiguitas, pero yo creo que no hay ninguna necesidad. No se me va a deshacer, ni siquiera se va a adherir, porque no le voy a dar tiempo para eso. Apenas se dora, ya le agrego el caldo del tomate y dejo cocinar y ya tenemos. Bueno, muy bien, sos de la persona que empezás una dieta, no sos constante, no te gusta ir al gimnasio. De hecho, lastimosamente no puedo decirte felicidades por eso, pero te puedo dar esta excelente noticia. Muchas gracias a los amigos de Ismar Salud y Cultura, porque pone a disposición de nosotros, y me incluyo en esa lista yo, productos como el Pangao y el Vibro Masajeador Jack. Ambos productos, por supuesto, ayudan a combatir la celulitis, a, por supuesto, perder peso y a combatir la gordura y lo más interesante, que de verdad tonifica el cuerpo. Llamen al 522-610 o el 0982-380-527. Ahí está, muchas gracias a los amigos de Ismar Salud y Cultura. Gracias. Bien, voy armando las albondiguitas. Tampoco no me gustan las albondiguotas muy grandes, ¿verdad? Así que tiene que ser, no me gusta cuando voy al mercado y mi amiga doña Antonia me sirve el soapuá con una pelotita de tines. Prefiero que sea de ping-pong y que sea 4 y 5, ¿verdad? Me parece más decente así, ¿eh? Bueno, muy bien. Ahí tenemos entonces nuestras albondiguitas ya listas, preparaditas. Ya estoy esperando terminar esto, empezar a dorar, y luego ya les muestro cómo sigue la elaboración de esta rica albondiguita de carne con risotto con azafrán, que es la propuesta hoy aquí en el programa. Pausa y ya volvemos. Dos ingredientes son claves en esta preparación. El arroz, que ya les expliqué, no estoy utilizando el adecuado, pero igualmente les quiero demostrar de que con un arroz común y corriente, le cuesta un poco más barato, uno igualmente puede arreglarse, puede preparar muy bien, y dependiendo por supuesto del ABC. A igual que el azafrán. El azafrán, bueno, los botoncitos cuestan carísimo, ¿verdad? Hay algunos que vienen en suelto que son un poco más baratos, pero este es el que nosotros tenemos aquí en nuestro país, por supuesto colgado así en la rama, como una suerte de florecilla. Es muy bueno y funciona muy bien. Por eso quiero compartir con ustedes calidad que aporta, características de lo que es el azafrán. El azafrán Crocus sativus, planta muy conocida como producto de gran calidad en la alta gastronomía, asimismo se le conocen diversos beneficios como planta medicinal. Se trata de una planta bulbosa de altura baja. Este colorante, aromático, condimento y remedio popular de color naranja rojizo, olor fuerte y penetrante, es ideal para muchas preparaciones culinarias. El azafrán se puede añadir a las comidas o se puede tomar su extracto. Las propiedades terapéuticas del azafrán se conocen desde hace mucho tiempo, y ella es la razón por la que los egipcios la reservaban para rituales y ceremonias especiales. Estas mismas propiedades son las que se conoce hoy en día y las que se pueden aprovechar de distintas maneras. El azafrán tiene los siguientes beneficios para la salud. Una taza al día de té de azafrán protege los ojos de la luz brillante y es segura para tomar. Propiedades anticancerígenas. Los flavonoides que se encuentran en la cocina inhiben las células cancerígenas humanas y potencialmente reducen las células tumorales. Protección contra enfermedades cardíacas.
Los antioxidantes del té de azafrán pueden reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Es un alimento rico en vitamina C, ya que 100 gramos de este condimento contienen 80 miligramos de vitamina C. También tiene una alta cantidad de vitamina B6 y es uno de los alimentos con más magnesio. Muy interesante, y yo no sé si terminé de decirles a ustedes hace rato en el primer bloque las técnicas como uno puede conservar esto en la casa. Ustedes compran, licuan, hacen polvo, ponen en un recipiente, tapan muy bien, o de lo contrario ponen una cacerola a hervir y dejen que salga bastante el zumo, es decir, el color, su aroma, luego filtran, cuelan, quiere decir eso, y colocan dentro de una botella y tienen siempre en la heladera. Bueno, muy bien, las albondiguitas están súper bien acá, vamos a darle con mucha paciencia, vueltita, así, con mucho cuidado para que no se nos deshaga. Les decía de que yo no pasé por harina de trigo porque no me gusta agregarle mucho polvo a las albóndigas. Quiero que resulten así, tiernizas. Si algunas se deshacen, tampoco es un escándalo ni llegó el fin del mundo. Igualmente, ¿verdad? Lo que quiero es que sea bien blandita al momento de comer, que uno lleve en la boca y se deshaga con facilidad. No quiero, con el afán de que salga bien firme, agregarle puños y puños y kilos, gramos y gramos incluso de harina de trigo. Ahí está, perfecto. Le voy a agregar ya ahí directamente la pastita de tomate, una pasta de tomate bien concentrada, es decir, pulpa de tomate bien licuadito, una salsa bien lisa. Ahí está, buenísimo. A esto de hecho le voy a agregar con otro chorro de caldo también. Y ya empezamos a darle un poco de sabor. ¿Con qué? Con sal, con pimienta, algún orégano fresco también puede quedar muy bien como acompañamiento de este plato. Opa, nuestro arroz me pide auxilio, que le agregue un poco más de líquido. Ahí está, buenísimo. No revuelvan mucho el arroz, muevan su sartén así nomás hasta que se integre. Ahí está, se despegó con facilidad y sigue la cocción de nuestro plato. Sigo con darle sabor justamente a esto entonces. Levantamos un poco más la temperatura, que rompa el hervor, porque solamente el hervor fuerte y nuestras albóndigas ya están cocidas. Pimienta, le agrego ahí, y por supuesto agregarle también una ramita de romero fresco también a esta preparación. El fresquito siempre le da un sabor. Ahí está, muy poquita esa ramita, así que le agregamos otra. Ahí está, y esto va, ¿qué dije yo? Perejil, orégano fresco, ahí está, perfecto. No te preocupes, yo siempre le cambio el nombre a los ingredientes. Ahí está, buenísimo. Ahí está, aromita de romero, fresquito ahí en la preparación, y eso justamente ya le da el sabor, lo que necesita este plato delicioso. Buenísimo. Rompe el hervor, se cocina nuestra albóndiga, tengo el arroz por buen camino. Aprovecho para recordarte que si sos de la persona que empezar una dieta no te dura nunca, no querés ir al gimnasio, muy bien, la solución está en que adquiera estos productos o llames directamente al 522-610 o al 380-527, que es el teléfono de Ismar Salud y Cultura, para que tengas la dupla perfecta, el pangao y la faja, que es la faja reductora, y el jack, que vendría a ser justamente el vibro masajeador. Ambos productos, por supuesto, frente de Ismar Salud y Cultura, y te ayuda a combatir totalmente el estrés, así como también la obesidad, la gordura, las adiposidades y también la flacidez del cuerpo. Tonifica muy bien el cuerpo, así que llamen al 522-610. Buenísimo, por buen camino nuestro plato, por supuesto, ya adquirió justamente ese color amarillento, más tiempo, por eso les decía de que ustedes quieren un azafrán así bien filtrado, pueden dejar a hervir buen tiempo su azafrán en agua, luego cuelan y tienen justamente el líquido bien amarillo y con más sabor. Acá yo creo que ya cumplió muy bien la función que yo estaba queriendo, solo que le tengo que agregar un poco más de sal fina también a este plato, y al momento de servir, ya saben, le agregamos su mantequilla y el queso rallado, va a quedar fabuloso. Bueno, 2 minutitos falta para que esto esté ya a punto de caramelo para servir, así que aprovechamos a hacer un repaso de lo que veníamos haciendo. Preparé justamente un rico caldito que ya tenía reservado, luego piqué cebolla y ajo, llevé al sartén con un poco de aceite, agregué justamente el arroz ahí, di vuelta, revolví un poquitito ahí, luego ya le agregué el primer chorro, por supuesto junto ya con el azafrán, el chorro de caldo digo, se evaporó, le fui agregando, como 5 veces le fui agregando de a poco el caldito. Si es caliente, mucho mejor todavía, señora. Y el resultado ustedes ya van a ver. Por otra parte, lo que hice, mezclar la carne molida con la cebolla rallada, le agregué un diente de ajo, sal y pimienta, le puse un huevo, le puse 1 o 2 cucharadas de harina de trigo, de maíz, perdón, mezclé muy bien y armé las albondiguitas. La
elevé justamente con un poco de aceite en la sartén. Ya le agregué la pulpa de tomate ahí triturada, le agregué un caldito, sal, pimienta y rama de orégano fresco y fíjense cómo está luciendo nuestra preparación. Riquísimo, fácil y de hecho rompemos ese mito de que de repente hacer un risotto cuesta mucha plata, hay que comprar sí o sí el arroz indicado, hay que sí o sí comprar justamente el azafrán más caro. No, con lo que se tenga uno tranquilamente puede rebuscarse, ningún problema eso. Acá tengo entonces, esto está bien caliente, si ustedes tiene un poco de jugo, por eso no le voy a agregar la mantequilla, porque tiene todavía el líquido propio. Si está muy sequito, necesitaría agregarle un poco de mantequilla derretida para que con el calor, del arroz se derrita y quede muy bien. Lo que hago es sacar el fuego, aquí agrego un buen puñado de queso rallado, ahí está. Ya desligo el fuego también nuestra albondiguita que está ahí atolondradamente cocinándose. Mezclamos con el arroz y vamos justamente acá a nuestro plato sirviendo ya y armando nuestro menú del día. Ven acá, mi querido amigo. Vamos colocando entonces parte del ajoix dentro de esta cintura cuadrada solamente para la presentación. Ustedes pongan un plato hondo ya misma, no hay ningún problema. Ahí está, presionamos un poquitito para que se prolije. Sin embargo, en el centro le dejo como una suerte de cavidad donde voy a estar colocando la cantidad de albondiguita que pueda entrar ahí. Agarro la cacerola, cuidado que esto está caliente. ¿Dónde está mi trapo? Aquí. Con mucho cuidado, no se me quemen nunca la cocina. Colocamos entonces las albondiguitas ahí, fíjense, unos tamaños me parece muy ideal de las albondiguitas, que no sean aquellas pelotitas muy grandes. Y le agregamos también ahí un poco de salsita encima. Retiramos nuestra cintura para que luzca así. Y aprovecho en el contorno también en agregarle un poco de salsita así. Queda muy rica, un plato casi como luce un restaurante, pero que ustedes tranquilamente y con paciencia y siguiendo el ABC de lo que yo les estaba comentando, ustedes pueden tener en la casa también. Le tiramos ahí, no sé, unas hojitas de cebollita de verdeo o del mismo orégano y tenemos un plato delicioso. Movemos, chicos, dejamos ahí. Ahí está, fácil de preparar, un plato delicioso y que en contados minutos ustedes pueden lucirse con este plato y compartir con la familia. Nos vamos, gracias por la preferencia, gracias por elegirnos. Será hasta la próxima aquí en Cocinemos Juntos. Cocinemos Juntos fue auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo.